En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos seguir sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos en la tercera semana de ejercicios espirituales, donde ya nos hemos metido de lleno en el ámbito de la pasión, con esta especie de preludio que es la última cena, el lavatorio de los pies y lo que os invito a contemplar hoy, que es el discurso de despedida de Jesús. Ese discurso de despedida lo sitúa Juan justo después del lavatorio de los pies. Está en Juan 31 hasta Juan 17. Desde Juan 13:31 hasta Juan 17:26. Juan 13:31 hasta 17:26. Es un pasaje muy largo. Está el final del capítulo 13, todo el capítulo 14, todo el capítulo 15, todo el capítulo 16 y todo el capítulo 17. Y por lo tanto yo os invito a contemplar. Es una contemplación que, como es de un discurso, puede ser un poquito distinta. Ahora os indicaré las particularidades que tiene esta contemplación, pero yo creo que puede ser muy bonita porque creo que no hay un preparatorio mayor para la pasión que el discurso de despedida de Jesús, que se contiene en Juan al final del capítulo 13, después del lavatorio, hasta el capítulo 17, que es la oración sacerdotal. Oración preparatoria. Como siempre, Señor, te pido gracia para que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu divina majestad. Primer preámbulo, traer la historia. Es aquí que el Señor, después de la cena, hace un discurso. Primero les habla a todos, después les da el mandamiento nuevo, luego le dice a Simón Pedro que le va a negar 3 veces, y ya a partir del capítulo 14 comienza un largo discurso en el que el Señor pues les habla de muchas cosas importantes para la vida de fe, de muchas cosas importantes. Al final del capítulo 14, en el versículo 31, dice: levantaos, vámonos de aquí. Por lo tanto, después del capítulo 14, Jesús se pone de pie y se pone en camino hacia el monte de los olivos, se pone en camino hacia el monte de Getsemaní. Entonces, pues se ponen en camino, salgamos de aquí, y a lo mejor pues paseando, caminando, pues por Jerusalén, ¿no? No sabemos, seguramente por Jerusalén, el Señor les va dando el resto del discurso. El capítulo 15, la vid y los sarmientos, el mandamiento nuevo, les promete el Espíritu Santo. En el capítulo 16 habla del escándalo, habla de la despedida, habla del dolor y del llanto y de volver a verle. Y en el capítulo 17, quizá ya llegando al monte de los olivos, porque esta oración no me imagino a Jesús haciéndola caminando, sino que quizás se para a la puerta casi antes de subir al cerro, al monte de los olivos, y allí hace un parón y de repente hace la oración sacerdotal en la que le pide al Padre que glorifique a su Hijo, y entonces le pide pues la gracia de que todos le conozcan, la gracia del envío. Ya en el capítulo 18, después de decir esto, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto. Es decir, ya después de esa oración sacerdotal, podemos imaginar que la hizo al pie del monte de los olivos. Ya salió Jesús de Jerusalén hacia el monte de los olivos para la agonía de Getsemaní. Eso es, por tanto, traer la historia. Segundo, la composición viendo el lugar. Pues al principio en el cenáculo, después paseando por Jerusalén, estarían en muchas casas celebrando la fiesta, celebrando la Pascua, y el Señor pasea y se ven pues en las ventanas las lumbres, se oyen los cantos, se oyen las fiestas, y el Señor va hablando a los discípulos mientras caminan por la calle a los 11, porque Judas se ha ido, y después pues van por allí hasta el pie de
hasta la salida de Jerusalén, antes de ir hacia el monte de Jerusalén de los Olivos, y allí se paran. Composición viendo el lugar, cómo es, cómo hace Jesús la oración sacerdotal, desde dónde la hace. Y el tercero, demandar lo que quiero. Demandar lo que quiero. Seguimos en la segunda semana con la petición que nos ha propuesto San Ignacio de Loyola, que es: demandar lo que quiero será aquí dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados va el Señor a la pasión. Y después los 3 puntos. Primero, ver las personas. Segundo, oír lo que hablan. Y tercero, mirar lo que hacen. Aquí, obviamente, se trata de un discurso de Jesús. Se trata simplemente de imaginarme a Jesús hablando y de dejar que sus palabras calen profundo en mi corazón. No se trata tanto de centrarme en un pasaje concreto de la Escritura, de todo ese texto, sino en mirar el conjunto. Luego, al final, después de mirar el conjunto, a lo mejor ves que hay una palabra que te ha llamado y quieres volver a ella. O según vas leyendo, ves que hay una palabra que es para ti y te quieres detener en ella. Eso depende de cada uno. Pero aquí la idea no es tanto meditar las palabras de Jesús, pensar qué está queriendo decir, sacar conclusiones, sacar razonamientos, sino escuchar. Escuchar, escuchar, escuchar. Escuchar lo que Jesús nos está diciendo, escuchar cada una de sus palabras. Por eso nos voy a leer el pasaje, aparte de que es muy largo, para que vosotros en la oración lo leáis y lo escuchéis, como si presente me hallase. Como si yo fuese uno de los discípulos en el cenáculo que le escucha decir el capítulo 14, después nos ponemos en marcha, cogemos el manto, salimos, me pongo al lado de Jesús mientras paseamos por Jerusalén, le escucho decir los capítulos 15 y 16, llegamos de repente a la salida de Jerusalén, a un lugar un poco más tranquilo, Jesús se para y quizá de pie o sentado, hace la oración sacerdotal de Juan 17, para después empezar a subir hacia el monte de Getsemaní. Y entonces estar y escuchar, estar y escuchar. Puedo ver la cara de Pedro, puedo ver la cara de Juan. Hay un momento en el que interviene Tomás, otro momento en que interviene Santiago, pues es mirar cómo dicen, cómo hablan, lo que dicen, lo que Jesús responde. Señor, no sabemos dónde vas, cómo podemos saber el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, pues ir viendo ahí ese diálogo que a veces se da entre Jesús y algunos de los discípulos. Ver las personas, oír lo que dicen, mirar lo que hacen en este discurso de despedida. Al final del discurso de despedida, a lo mejor sí me puedo centrar en algún pasaje concreto. Una vez leído y escuchado con el corazón todo. Yo particularmente, si me permitís la recomendación, os recomiendo que os detengáis en Juan 17, en la oración sacerdotal. Es una oración preciosa. Es uno de los momentos en que se nos abre la intimidad de Cristo con el Padre. Hay muy pocos momentos en que Cristo rece en voz alta. Muy pocos en el Evangelio. Si no me equivoco, parece que hay 3. Cuando dice, Padre, te doy gracias porque has ocultado estas cosas a los sabios entendidos y las has revelado a la gente sencilla. También cuando, antes de resucitar a Lázaro, Jesús dice, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Y esta, no sé si hay más, puede que me equivoque. En esta es un largo capítulo en el que se nos habla la intimidad de Jesús, en la cual Él habla al Padre y le abre su corazón. Y ahí vemos cuál es la preocupación de Jesús. La preocupación de Jesús somos nosotros. La pasión de Jesús somos nosotros. Lo que Jesús quiere es nuestra santificación, nuestra salvación. Es impresionante ver cómo en Juan 17 estamos nosotros, porque hay un momento que dice, Señor, no te pido solo por esto, sino por los que creerán por su palabra. Y ahí yo me di cuenta de que Jesús en Juan 17 está rezando por mí. Te pido por los que creerán en mí por la palabra de ellos. Yo soy creyente por la palabra de los apóstoles, ¿no? Que la han transmitido. Entonces Jesús pedía por mí, ¿no? Pues yo os invitaría de un modo especial, si queréis, a contemplar Juan 17, esa oración sacerdotal que es uno de los textos más bellos de la Sagrada Escritura, dejándome empapar por lo que dice. Insisto, leerlo entero, Juan final del 13, 14, 15, 16, 17, y luego detenerme donde yo quiera, en el pasaje que más me haya gustado. Yo os recomiendo Juan 17, y también pues ver las personas, oír lo que dicen, mirar lo que hacen, acompañar a Jesús, escuchar su discurso, con esos 3 estribillos que nos ha dicho San Ignacio para la pasión. Considerar lo que Cristo elige padecer en su humanidad, que Él quiere padecerlo. En segundo, considerar cómo la divinidad se esconde y cómo pudiendo huir o destruir a los enemigos no lo hace. Y el tercero, considerar que esto lo hace por mis pecados. ¿Y qué debo yo hacer y padecer por Él?
como lo hace por mis pecados. Y finalmente acabar con un coloquio, con un diálogo a Cristo el Señor, o a María, o al Padre, ¿no? Parece que después de contemplar todo el discurso de despedida de Jesús, desde Juan 13:31 hasta Juan 17:26, pues podemos hablar con el Señor de todo lo que Él nos ha dicho en este discurso de despedida antes de morir en la cruz. La liturgia de la Iglesia, la liturgia, sitúa todo este discurso de despedida antes de la ascensión. Es decir, en misa lo leemos antes de la ascensión, porque efectivamente es un discurso de despedida que contiene temas muy profundos que no están relacionados solo con la pasión, sino también con el misterio de Pentecostés, con la continuación de la tarea de los discípulos, de lo que Jesús quiere para cada uno de ellos. Lo podemos leer, por tanto, con un espíritu amplio. Y con eso terminaríamos el pórtico en 3 hojas de la última cena. La primera, la institución de la Eucaristía; la segunda, el lavatorio de los pies; y esta tercera, el discurso de despedida, contemplándolo ignacianamente. Traer la historia, composición viendo el lugar, pedir lo que quiero y después ver las personas, oír lo que dicen, mirar lo que hacen, reflexionar a mí para sacar algún provecho y terminar con un coloquio o con un diálogo con Cristo el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.